Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señora ministra, ¿tiene usted familiares dependientes o enfermos con afecciones cardíacas o pulmonares? Imagine su angustia cuando literalmente su vida depende de la energía eléctrica para respirar, para moverse, para suplir la función de unos riñones enfermos, respiradores, dializadores, sillas motorizadas. ¿Sabe lo que implica en la factura de la luz de estas personas tener que pagar 24 horas un respirador encendido a la red? Porque los enfermos pulmonares, señora ministra, como todos, tienen también la costumbre de respirar 24 horas al día. Bueno, ustedes quizá no, considerando cuántas veces se tienen que tapar la nariz para pactar con los bilbetarras, a los que ahora también van a meter en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso junto a sus amigos los independentistas. Ahí imagino que sí que se tapan la nariz para no respirar el hedor de la vergüenza, si es que todavía les queda. ¿Recuerda, ministra, cuando decía con sus propias palabras que los altos precios de la energía eran un hecho coyuntural y puntual? Bien, más de un año después estamos aquí de nuevo demostrándole que Vox tenía razón y que ustedes han provocado con sus políticas ecosuicidas la mayor crisis energética, económica y social que conocemos en la historia de la democracia. Ni Putin, ni virus, ni Franco. Este Gobierno, su ley de cambio climático y usted directamente, como ministra responsable de la ruina energética, ha desprotegido y abandonado a las clases medias y trabajadoras y son responsables del atraco energético que sufren hoy en día los españoles. Y nosotros en Vox les avisamos de que con su fanatismo climático esto ocurriría. Todos sabemos que Sánchez, el autócrata, le da igual el medio ambiente. Él seguirá viajando en su Falcon, que contamina más en un solo viaje que 14 coches en un solo año. Lo único que le preocupa a Sánchez es incrementar los ingresos a costa de los impuestos a todos los españoles sobre las empresas, autónomos y clases populares, para luego regar con todo ese dinero a sus chiringuitos, televisiones, cientos de miles de asesores y cargos que tiene que mantener. Y es que cuanto más cara es la energía, señora ministra, más recaudan ustedes. ¿No será que no les interesa bajar el precio de la luz porque es una máquina de recaudación masiva para este Gobierno? Porque, mire, con los derechos de emisión del CO2, que no paran de subir, lo único que provoca es que las facturas energéticas sean cada vez más caras para las familias y empresas, pero beneficia, eso sí, enormemente al bolsillo del Gobierno. Han conseguido embolsarse más de 2.300 millones de euros por los ingresos de CO2, el doble que el año anterior. Por cada punto que sube la inflación, más de 2.000 millones de euros extra que ingresa el Gobierno. Con la inflación más alta de la historia, los ingresos de Hacienda crecen 5 veces más que la economía, 5 veces más. Algo que representa perfectamente la realidad que viven los españoles ahí fuera. Las familias y las empresas asfixiadas y el Gobierno haciendo caja. Incluso con la aplicación de su nueva medida estrella de topar el gas a una media de 50 euros, va a tener que ser soportada, usted lo ha dicho en su intervención previa, por todos los consumidores de la demanda eléctrica. ¿Y esto qué va a provocar? Pues seguramente provoque el incremento del 80% de los contratos de los consumidores e incluso puede llevar a la más absoluta ruina a cientos de comercializadoras, como ya ocurrió en Reino Unido. Ministra, hay un nexo común entre esta dura realidad que viven los españoles, muchas familias, muchas empresas, y la aplicación de sus políticas decadentistas, mal llamadas progresistas. Este nexo es la mayor operación de marketing de la historia. ¿Y sabe cómo se llama? Le voy a dar unas pistas, señoría, seguro que lo va a identificar rápido. Es la ruina de los agricultores, que no pueden incrementar su producción por las restricciones que les imponen, mientras se les criminaliza por su trabajo. Es la desesperación de los transportistas, obligados a trabajar a pérdidas por el incremento de los precios del carburante. Es el suicidio energético y el colapso industrial que conlleva la destrucción de nuestra capacidad productiva y la deslocalización de la industria. Es la destrucción de nuestra soberanía, prohibiendo explotar nuestros propios recursos para obligarnos a depender de otros países, eliminando nuestra fortaleza como nación. Esta operación de tercermundialización de nuestro país se llama Agenda 2030. Y nadie salvo Vox adelantó la crisis energética que nos estaban abocando con la imposición de su ideológica agenda ecosuicida y su ley de cambio climático.
Y donde antes se reían de nosotros y nos calificaban de negacionistas y autárquicos, bueno, hoy el diputado del PP ha vuelto a confundir el concepto autarquía con soberanía, le aconsejo que lo busque en el diccionario. Nosotros hablamos de soberanía energética y ahora con la gasolina en máximos históricos, la factura de la luz en máximos históricos, seguro que entienden ustedes, aunque no lo quieran reconocer, mucho mejor a lo que nos referíamos. Soberanía es la capacidad, y se lo aclaro aquí al diputado del PP, la capacidad de incrementar nuestra fortaleza y seguridad como nación e incrementar nuestra seguridad y garantía de suministro en materia energética para asegurar el abastecimiento a precios bajos a toda la población. Señores del Partido Socialista y Popular, no me extraña que no entiendan lo que se llama soberanía energética porque ustedes llevan años desmantelándola. Han desmantelado la soberanía nacional desde... O sea, recordemos que realmente el PSOE lo que está haciendo ahora es continuar con la política que en su momento ya inició el PP, porque recordemos hoy aquí que el PP fue encargado de cerrar Garoña en el 2017. Todos sabemos la renuncia a la soberanía energética del Partido Socialista, pero ahora de repente escuchamos al Partido Popular hablar de resucitar las nucleares. Nos alegramos enormemente de que ahora opten por la senda del sentido común y esperemos que esta vez pues, les dure y no se dejen llevar por sus complejos. Les damos la bienvenida a la Agenda España, la única alternativa que hay a su agenda tercermundista para proteger la soberanía y a nuestros sectores estratégicos que este Gobierno parece muy comprometido a hundir. Y es que los españoles no tenemos que pagar la irresponsabilidad de las élites de Bruselas con el Pacto Verde Europeo, ni de este Gobierno, ni de su incapacidad como ministra de someter a nuestro país a su sectarismo. ¿Sabe cuáles son las consecuencias de sus políticas ecosuicidas? Que mientras Marruecos descubre, ministra, le estoy hablando, mientras Marruecos descubre pozos de petróleo con una capacidad para más de 1.000 millones de barriles y asegura su autosuficiencia energética durante años, aquí continuamos aumentando nuestra dependencia, empobreciendo a nuestra nación y poniendo en peligro la seguridad de suministro. Todo por su demagogia climática. Poco más les falta decir que van a salvar al oso polar ártico, cuando a los únicos que salvan son a los perezosos y vagos de su Gobierno que cobran cada mes para no resolver absolutamente nada. Ministra, ¿me puede explicar, y le hablo directamente, por favor, le agradecería si me pudiera escuchar, qué sentido tiene para usted prohibir el fracking en España para comprar el gas fruto del fracking a Estados Unidos? ¿Qué sentido tiene asfixiar impuestos a las centrales nucleares españolas y establecer un calendario de cierre precipitado mientras compran energía nuclear a Francia? ¿Qué sentido tiene cerrar y desmantelar las centrales de carbón en España para comprar esa energía a las centrales térmicas de Marruecos? Por favor, ministra, ¿me lo puede explicar usted en su contestación? Se lo agradecería. España depende en casi un 70% de los combustibles fósiles y la realidad es que por mucho que ustedes se empeñen, es imposible sustituir a los combustibles fósiles hoy por hoy con energías renovables. Pero mire, aunque invadiéramos España de energía fotovoltaica, de paneles solares y de campos eólicos, incluso en ese escenario idílico para ustedes, nos condenan ustedes a la dependencia. ¿Por qué? Porque las renovables requieren de componentes y recursos que sí que tenemos en España, pero que no podemos explotar porque ustedes lo han prohibido. Proyectos de tierras raras en Castilla-La Mancha, litio en Extremadura, uranio en Castilla y León. Son solo algunos ejemplos, pero gracias a ustedes en España estamos condenados a cambiar un tipo de dependencia por otra, porque con su fanatismo suicida no alcanzaremos la suficiente soberanía tecnológica y logística para desarrollar las renovables en España. Pero es que es más grave aún. Los expertos llevan años estudiando el subsuelo marino y aseguran que, por ejemplo, en Canarias se podría albergar un gran tesoro energético, hasta 1.200 millones de barriles y 226 billones de metros cúbicos de gas. ¿Y qué es lo que hace Sánchez, el autócrata, con esta riqueza en plena crisis energética? 1. Despreciar el tesoro energético que permitiría cubrir la demanda nacional durante 3 años. 2. Entregar en su pacto con Marruecos sobre el Sáhara los yacimientos probablemente más grandes de telurio del mundo y una cantidad ingente de cobalto, materias primas esenciales, por cierto, para el desarrollo de las renovables y que podrían aportar una enorme riqueza a España. 3. Arrebatarnos la oportunidad de ser el mayor proveedor de energía de Europa con una Argelia que ya ha situado a Italia
como socio gasista preferente por su nefasta política internacional. ¿Puede traicionar más Sánchez, el autócrata, a su propio país? Asesinan todo nuestro potencial de crecimiento y generación de riqueza, también provocando que España sea otra vez el país europeo con más riesgo regulatorio para invertir en energías renovables. El país con más riesgo regulatorio de Europa para invertir en energías renovables. Se lo repito, ministra, si es que lo hace todo tan mal que ni siquiera son capaces de llevar a cabo su propia agenda ideológica. Y ya para finalizar, el camino hacia la soberanía energética de España pasa necesariamente por un plan energético nacional, que no existe, no han sido ustedes capaces de desarrollarlo en toda la legislatura. Igual que no son capaces de desarrollar un plan hidrológico nacional, como venimos instando desde Vox, que pueda conectar todas las cuencas, llevar el agua a todas las regiones y a la vez aprovechar todo el potencial del agua para el almacenamiento de la energía. España necesita un plan energético sólido que contemple, por supuesto, las centrales nucleares como base de generación firme y síncrona, alargando su vida útil y estudiando incluso la implantación de nuevos reactores nucleares de última generación. Un plan que cuente con todas las tecnologías que refuercen nuestra soberanía, todas, también, por supuesto, las renovables, que son importantes en este camino hacia la soberanía energética de España. Debemos poner toda la fuerza de la nación a trabajar para la nación. Y ya sabemos que desde el Gobierno van a seguir ignorando las obviedades energéticas que planteamos en Vox, porque solo el socialismo es capaz de dejar a Cuba sin azúcar, a Venezuela sin petróleo, a Argentina sin carne, a España sin turismo y ahora también sin sus recursos y riquezas. Eso es el socialismo, señorías. Que usted, ministra de la ruina energética, siga en su cargo pese al mayor fracaso y desastre energético de toda la historia de nuestro país es ya una forma de corrupción moral por la que debería de dimitir ya. Muchas gracias. Gracias. Ministra, no es que tuviéramos información privilegiada, es que cuando su política consiste en desmantelar sistemáticamente nuestra soberanía energética, esta situación, esta dramática situación, es la consecuencia directa de dejarnos ustedes a la suerte de los precios de la energía en el mercado internacional o a las decisiones de terceros países. Por eso, desde Vox, llevamos, desde que pisamos este Congreso, hablando de soberanía nacional, porque es esencial para esa garantía de suministro y para poder ofrecer a la población precios bajos. Porque con su desmantelamiento, con sus políticas ecocidas que desmantelan nuestra soberanía energética y estratégica, la consecuencia directa es la situación que estamos sufriendo y que sufren hoy todos los españoles, especialmente las clases medias y trabajadoras. Señora ministra, no me ha contestado usted a las preguntas que le he formulado sobre el sentido que le ve usted a prohibir ciertas actividades para producir energía aquí en España, pero, sin embargo, importarlas de otros países, como el fracking le he comentado, como la nuclear de Francia o como el carbón de Marruecos. No me ha contestado a esta pregunta, pero yo lo que le puedo decir es que ustedes, y concretamente usted, ministra, ha traicionado a los españoles, condenándonos a ser la primera nación de la historia que obliga por ley a no investigar y explotar sus propios recursos. Sin embargo,
Sin embargo, España cuenta con una de las legislaciones ambientales más garantistas del mundo, con lo cual es que es mucho más sostenible explotar esos recursos dentro de nuestro país que importarlos de terceros países donde no tienen, además, esas legislaciones ambientales tan garantistas. Por lo tanto, señoría, no me ha contestado esa pregunta, le rogaría que en su próxima intervención me la contestara, simplemente para encontrarle el sentido, ¿no? Ya sabe usted que en Vox solemos aplicar el sentido común, ya sabemos que desde su bancada esto a veces pues, no es muy habitual, pero nosotros intentamos encontrarle el sentido a las políticas que ustedes aplican. Me ha hablado usted de los beneficios caídos del cielo. Le voy a hablar yo de los beneficios caídos del cielo. Más de 40.000 millones de euros ha ingresado Hacienda en los 2 primeros meses del año. 40.000 millones de euros. Han disparado un 20% sus ingresos y han alcanzado su máximo histórico en plena crisis. Pero ustedes siguen obcecados en no rebajar los impuestos a los españoles, incluso con su apuesta de subvencionar con 20 céntimos la gasolina, que no supone absolutamente ningún esfuerzo para el Gobierno, sino que van a ser de nuevo los españoles los que de su bolsillo paguen esta subvención. Y además es que pretende que los gasolineros hagan de bancos, teniendo que adelantar hasta 30.000 y 40.000 euros al mes de sus propios asientos contables, haciendo pues eso, de bancos y provocándoles enormes problemas, por cierto, de liquidez y ya por no hablar del infierno de burocracia y gestión que les han impuesto ustedes con esta medida. Todo por no rebajar impuestos, por no aplicar la sencilla medida de rebajar impuestos a un bien esencial que está gravado casi en un 50%. Pero claro, dicen que no pueden detener este atraco fiscal porque tienen que gastar el dinero en tratar de comprar el voto de los jóvenes a los que prometen 400 euros en videojuegos mientras expolian con impuestos a sus padres, a los sindicatos prometiéndoles millones de euros también para renovar sus sedes, a los inmigrantes ilegales para prometerles papeles gratis o a las mujeres para intentar sobornarlas con 20.000 millones de euros, haciéndoles creer que les importan cuando solamente las utilizan para sacar rédito político de ellas. Señorías, la energía nuclear está hoy a punto de morir en España por las medidas de asfixia fiscal y la enorme inseguridad jurídica con un marco totalmente imprevisible que han generado este Gobierno y bajo excusas totalmente falsas e inventadas en un intento de criminalizar a la energía nuclear ante la opinión pública, cuando en realidad la energía nuclear cumple los 3 requisitos básicos: garantía de suministro, precios bajos y ser una energía sostenible, cero emisiones, como además así lo ha calificado la Unión Europea. Y es que solo una política energética tremendamente ideologizada por una secta política puede explicar que ustedes sigan atacando a estas alturas a la energía nuclear. Y finalizo, señorías. Se lo ruego, señora ministra, vuelva o aplique el sentido común si es que todavía le queda algo. Diversifiquemos la importación de los recursos de los que carecemos. Utilice nuestra industria, nuestra tecnología y nuestras empresas para generar riqueza y empleo, que además lo están deseando. O no habrá soborno, paguita ni subvención que detenga... Señoría, debe terminar, por favor. Que detenga el fin de la paz social. La Agenda España es la agenda que cada día más agricultores, ganaderos, transportistas, empresarios, autónomos, trabajadores de todos los sectores, hartos de su demagogia, confían. La Agenda a España ya ha comenzado a sembrar en Castilla y León con Juan Gallardo. Continuará creciendo en Andalucía y solo es cuestión de tiempo que pueda echar raíces. Señoría, debe finalizar, por favor, su tiempo ya. Que pueda echar raíces en todo el territorio nacional con Santiago Abascal. Muchísimas gracias. Gracias.